Por lo general, cuando una novela visual tiene mucho éxito o se quiere dar a conocer en público masivo, siempre la mejor opción es adaptarlo a un anime, dándole promoción al material original con la esperanza de que compre la novela algún día. Sin embargo, es muy raro que estas adaptaciones igualen al material original o siquiera hagan un buen trabajo. Esto es debido a varios factores, como por ejemplo la larga duración de las novelas, las múltiples rutas sin final canon, presupuesto, contenido inapropiado y un largo etcétera. Por esta razón hay veces que mucho material es cortado del anime, a veces cosas sin importancia como la comedia y a veces cosas clave para la historia. Ni me lo recuerden. En el caso de Grisaya debo decir que es una adaptación bastante mala, aunque realmente no se les puede culpar, adaptar una novela de como 50 horas en 3 episodios debe estar difícil. Además de que tuvieron que atar los cabos de las 5 chicas con un final sacado de los huevos para que pudiera quedar medio coherente. En la visual novel de Kajitsu cada arco de cada una es autoconclusivo, incluso algunos con escenas que pasan años después. Yuji no hace un harem ni ayuda a todas las chicas como en el anime, solo se queda con una. Suena casi como si no planearan sacar Rakuen, muy diferente al del anime. Y dependiendo de qué opción elijas en cierta parte, será el final bueno o el malo. En esta miniserie estaré mencionando algunas diferencias entre el desarrollo del anime y la novela visual, ya que son muchísimos. Pero como vieron en el título de este video, me enfocaré el día de hoy en Máquina y todos los detalles acerca del cierre de su historia. Así que si te da flojera leer la novela y te quieres enterar de lo que le pasó a tu loli favorita de Grisaya, te invito a quedarte hasta el final del video. それはちょっとないのよさ。 El nombre de esta ruta se titula La semilla del árbol del mundo y corresponde a lo que adaptó el anime en los capítulos 8 y 9. En esto vemos como Yuji es promovido del estatus de Onichan a papi, y con esto Yuji acepta hacerse responsable de Máquina a cambio de una fuerte suma de dinero. Todo de hecho, aunque esto solo lo hace para cuidarlo, ya que él realmente no está interesado en eso. Todo lo que sigue transcurre normal, hasta llegar a la subtrama de las facciones, la cual da un poco más de contexto a la situación. Verán, en el anime se nos da a entender que el primer y único momento que Yuji conoce a la mamá de Máquina, Kyoka Irisu, la jefa de la familia Irisu, es cuando la mata en su oficina. Pero esto no es así en realidad. Como saben, en esos momentos en la familia Irisu existían dos facciones. La familia principal, que apoyaba a Máquina, y la facción secundaria, que apoyaba a Irisu, su hermana menor. Máquina, como se nos explica en el anime, se encontraba supuestamente recuperándose del trauma sufrido por haber perdido a su padre, así que la facción principal no tenía ninguna figura o poder a quien apoyar. Pero todo esto cambió cuando Máquina empieza a trabajar de medio tiempo en una panadería local, haciéndose más visible en público y mostrando una mejoría notable en sus habilidades sociales, que como recordemos, cuando Yuji entra a la academia, ella ni siquiera puede hablarle. Esto animó a su facción, que había sido relegada desde el encierro de Máquina, a cometer un ataque contra Serena, plantando una bomba en su auto con el cual deja a Serena en un estado de coma y moribunda, con lo cual Máquina sería la única heredera en la línea de sucesión. La facción de Serena, al saber sobre esto, responde con un ataque y disparan contra la panadería donde Máquina trabajaba. Aunque esta resulta ilesa, Yuji no se queda tranquilo y captura a los maleantes contratados y los entrega a un policía que pasaba por ahí. Aunque con esto no logra determinar quién es el autor intelectual del ataque. Con esto Yuji se pone manos a la obra y sospecha que la autora del atentado no es otra sino la misma familia de Máquina, tomando represalias contra el ataque de su hermana. Así que decide contactar a la mamá de Máquina, Kyoka, por sus propios medios y ver si puede garantizar la seguridad de Máquina. Sorprendentemente, ella le responde y lo invita a venir a hablar a su oficina, donde Yuji va como representante de la joven. Ya en la oficina, Yuji y Kyoka tienen una conversación bastante interesante, en la cual básicamente se desentiende Kyoka de todo el asunto y dice no poder garantizar la seguridad de su niña, ya que no era seguro que toda la familia la fuera a obedecer, incluso si ella lo ordenaba, diciendo incluso que había facciones extremistas que no se quedarían inmóviles ante el atentado de asesinato de Serena. とびきり凶暴な犬の匂いがしますわよ。 Después de escuchar esto, Yuji internamente comenta que si bien la apariencia de Kyoka es reconocible como la madre de Máquina, deduce que la personalidad de Kyoka es cruel y la reconoce como una persona peligrosa con la que tratar. Yuji insiste y trata de obtener alguna clase de compromiso de parte de Kyoka, pero esta, al impacientarse por su insistencia, decide hablar con Máquina directamente por teléfono, a lo cual Yuji accede, pero solo después de que Máquina le dijera que estaba de acuerdo.
Con esto madre e hija tienen una conversación que no logramos escuchar, y después de eso prácticamente sacan a Yuji a patadas al no tener ninguna autoridad en el asunto, y termina con Kyoka mofándose de él por su incompetencia al no comprender su lugar. よろしい。小野が微力をしっかりわきまえたのなら、1階でこんにゃくゼリーをもらって学園にお帰りなさいな。 Poco tiempo después de volver a la escuela, Yuji habla con Máquina sobre lo ocurrido, pero justo en ese momento recibe una llamada de Amane. そうじゃないのよ。燃えてるの。大変すっごい燃えてる。うわ、今バーンって言った。バーンって。 A juzgar por su tono debía ser algo grave, y así lo era. Al parecer había ocurrido un accidente en la panadería donde trabajaba Máquina. Yuji corre rápidamente hacia afuera para verlo con sus propios ojos, diciéndole a Máquina que se quedara atrás, lo cual ella desobedece, saliendo inmediatamente después de Yuji, invadida por la curiosidad. Yuji llega al lugar de los hechos, donde se encuentra todo el lugar completamente en llamas, pero lo peor de todo no era eso, sino que Máquina fuera testigo de aquello. Ella se queda estupefacta, viendo el lugar donde ella más amaba pasar el tiempo, quemándose lentamente, víctima de la culpa que ella sabía que tenía en este incidente, pues no era coincidencia que específicamente esta pequeña panadería fuera atacada 2 veces seguidas. Aunque nunca es confirmado en la novela que Kyoka ordenara el ataque, se insinúa fuertemente que Kyoka, desconfiada del reciente trabajo de medio tiempo de Máquina, había ordenado a las ramas secundarias echar a su hija y o sabotear la panadería si fuera necesario, a pesar de que irónicamente la joven se opusiera firmemente a la idea de volver a la familia. Esto lleva a Máquina a tomar acción rápidamente y chantajea a Kyoka con el documento fraudulento del clan Irisu. Recordemos que este es el documento que vio y memorizó cuando era niña, debido a su memoria fotográfica. Esto, sin embargo, resultaría contraproducente más adelante, cuando Kyoka usa sus conexiones para organizar una orden de asesinato para Máquina, que pasaría a Kazami Yuji como agente 9029. Esto último sí es mencionado en el anime, sin embargo es abordado de manera muy vaga en una sola escena, así que solo te relato en orden en el que pasaron los acontecimientos, y así quede más claro. Después del incidente de la panadería, Máquina se siente deprimida, encerrada todo el día en su cuarto, y le pide a Yuji que la consuele, a la manera Kazami. それとも、私みたいな女は嫌？抱きたくない？何してもいいんだよ。 Para empezar, en esta foto pareces un pederasta en potencia. Recuerden que este es un eroge. Después de Máquina ser declarada objetivo de la organización, Yuji decide huir con ella para evitar que la maten. Ahora sí, todo transcurre más o menos igual hasta llegar a la parte de la encrucijada. Yuji se infiltra en el conglomerado Irisu y logra entrar en la oficina de Kyoka, donde amenaza con matarla. Ella, al igual que el anime, comienza a balbucear un montón de excusas para salvar su vida. Sin embargo, en la novela Yuji solo se queda ahí, apuntando su pistola, mientras piensa qué es lo que va a hacer. Es aquí donde se nos presenta la decisión de matar o no matar a Kyoka. Y aquí abro un paréntesis. En el anime Yuji no lo piensa 2 veces y le da tremendos balazos a la cabeza de Kyoka, que a decir verdad es lo más razonable, ¿no? Para eso vino a su oficina después de todo, y es un asesino famoso dentro de la organización por su crueldad y su efectividad. Así que en la novela, ¿por qué duda? Pues resulta que Yuji olvida un pequeñísimo detalle. Yuji no puede matar, es decir, de que puede. Lo que pasa es que psicológicamente le es imposible en esos momentos. Esto debido a sus traumas de la infancia, más específicamente durante su tiempo como terrorista con Hit Oslo. Todo esto se nos explica con detalles en el juego de Grisaya no Meikyu durante su propia ruta. Es por eso que antes JB nos explica el por qué Yuji se movió a la reserva y nunca quiso tomar trabajos más importantes dentro de la organización. Es por esto que no tiene sentido que Yuji mate a la mamá de Máquina tan fácilmente. Y es por eso también que en la novela esta sea la opción que nos lleve al final bueno. Al menos hasta que lleguemos a Rakuen. Ahí Yuji es un animal y ya nada le importa. Bueno. Y además debo decir que no me molestó nada la escena del anime. Creo que había sido una perra toda la ruta y la verdad no se merecía menos. Que por cierto esa escena estuvo muy buena. Buenísima escena. 声を出すなって。あなたが落とした目ちょっと待ってお願い話を
を聞いてお願いだからA la madre. A mí nadie me toca mis lolis. ¡Sullivan! ¡Sullivan! ¡Dame a la niña! Retomando la ruta, Yuji elige no dispararle a la madre de Máquina, perdonándole la vida. En esos momentos Yuji empieza a recordar sus traumas del pasado y empieza a reír como todo un loco. Mientras tanto, Kyoka no desperdicia la oportunidad y llama a sus guardias. Los guardaespaldas entran en la habitación y tratan de contener a Yuji, pero este logra escapar, a pesar de que uno de ellos le hiciera una herida de bala de escopeta en el hombro. Yuji sale cojeando del edificio mientras huye de la escena. Después la escena cambia. JB y Kiara hablan sobre la situación y comentan que no pueden encontrar a Yuji. Se le da por muerto, aunque nunca se encuentra por ningún lado su cadáver. Mencionan que por temor a más atentados contra su vida, Kyoka decide huir del país con su otra hija Serena y dejan atrás a Máquina en el hospital, queriendo no tener nada que ver con ella por más tiempo. JB le explica la situación a Máquina y le dice que lo mejor es esperar a que se recupere, pero Máquina insiste en que Yuji vendrá por ella. Tiene que venir. Máquina sale del hospital una noche esperando a Yuji. Después de esperar lo que parece un tiempo en la estación del metro, aparece Yuji. Ambos se suben a un tren y hablan de mudarse cerca del mar, probablemente a Florida, y abrir una panadería donde vender sus panes de melón. Yuji asciende y comenta que eso sonaba muy bien, y podrían usar los 70 millones de yenes que Máquina le había dado, pero poco después de hablar esto, se desmaya debido a la pérdida de sangre, mientras Máquina sigue insistiendo llamándolo una y otra vez, con lágrimas en los ojos, desesperada porque Yuji no dejara de hablarle igual que su padre en aquella ocasión. Pero Yuji no contesta, y después de esto, suena el ending. Un año después, aparece una nueva escena con Máquina al frente de una panadería. Las olas del mar se escuchan a lo lejos, mientras ella piensa para sí misma que al principio no había muchos clientes, pero a medida que se corrió la voz sobre sus habilidades para hornear, comenzaron a llegar compradores poco a poco, dispuestos a probar sus deliciosos bollos de melón. En la escena aparece Yuji y comienzan los dos a platicar de cómo a raíz de la pérdida de sangre, como prácticamente los músculos y huesos de su hombro quedaron pulverizados tras el impacto de bala, se le tuvo que ser amputado el brazo izquierdo. Máquina se disculpa de nuevo por todo lo que Yuji tuvo que sufrir para salvarla hasta llegar a este punto, pero Yuji responde que no hace falta, después de todo era un bajo precio a pagar por su libertad. En ese momento suena el teléfono y Máquina contesta. Es de Kiara, la asistente de JB, mencionando que llaman a Máquina para un trabajo. Es lo que piensan. Máquina ahora trabaja como agente de la organización Sears, reemplazando el puesto de Yuji, que este tenía en la empresa. Yuji le desea buena suerte a Máquina mientras esta se va al trabajo. Un nuevo número 9029 había nacido. Y así acaba la trágica pero picante aventura de Máquina y Yuji, una historia de un fetiche padre-hija llevado al extremo que termina con un joven manco y una niña enclenque como uno de los mayores recursos del gobierno japonés para combatir el terrorismo. Sí, como si estas cosas pasaran. Esto es pura mierda. Como se pudieron dar cuenta, no soy muy fan de esta ruta, y creo que resulta ser la menos consistente narrativamente hablando. Digo, los detalles extra que aprendemos sobre Yuji se agradecen y son bastante interesantes. De hecho, ahora que lo pienso, es la única que profundiza en su personaje a nivel psicológico, y únicamente es en esta que se nos revela cómo Yuji sufre por su pasado, donde toda la gente que odiaba moría. Su hermana, su padre, su madre, su maestro, su mentora, etc. Entonces este comienza a creer en un demonio que reside en su brazo derecho, esperando para matar. Y esto también tiene sentido cuando lo piensas, porque al final de la ruta de Máquina pierde su brazo derecho, lo cual al final simboliza la liberación de su maldición autoestablecida. Todo esto solo hacía interesarme con el personaje cada vez más y más. Incluso hasta el punto que me hizo comprar la secuela solo para saber qué es lo que pasó con él. Y las secuencias de acción mientras huyen de la organización no están mal. Sin embargo, en cuanto al romance, que considero es una de las principales temas del juego, es el más flojo de todas las protagonistas. ¿Por qué preguntas? Bueno, simple y sencillamente porque es una niña. Pero si eso es lo que te gusta,
¿quién soy yo para juzgar? Espero que les haya gustado este resumen / review sobre la verdadera historia de Máquina. Pensaba sacar un mega video con todas las rutas en él, pero quise probar primero si este tipo de formato les parecía entretenido. Si este video recibe suficiente apoyo, subiré la siguiente ruta, y cualquier crítica o sugerencia será agradecida. Este ha sido el Juicy y hasta la próxima.